Y le vamos a llamar a la predicación. Dice, ¿cómo y cuándo enterramos lo recibido? Fíjate bien, ¿cómo y cuándo enterramos lo recibido? Porque, hermanos, al término de la predicación pudiéramos nosotros pensar que enterrar el botín hallado y no compartirlo, no hablar las buenas nuevas, es meramente cuando no hablamos de la palabra, cuando oralmente no hablamos de la palabra. Y sí, en parte lo es, porque fuimos llamados a transmitir el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Fuimos llamados a transmitir el mensaje. Tú no eres el origen del mensaje, tú solamente eres el transmisor del mensaje. Pero vamos a ver cómo y cuándo enterramos lo que recibimos. Si nos vamos a llevar sorpresas, ¿eh? Así que yo te voy a invitar para que vayamos. Son cuatro puntos, cuatro cuándos de que enterramos lo hallado, lo recibido. Y el primero, cuando tememos, hermano. Cuando tememos o cuando tenemos miedo a enfrentar el vivir cristiano. Y lo vamos a ver con versículos. Así que yo te voy a invitar para que vayamos a Mateo. Y este texto está como anillo al dedo para lo que nosotros estudiamos el culto anterior. Así que busca por favor Mateo capítulo 25. Vamos a leer verso 14 y verso 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme, subraye por favor esto, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Amén, hermano. Tomen su lugar, por favor. ¿Verdad que esta porción está como anillo al dedo para darle continuidad a lo que nosotros estudiamos el culto anterior? Porque nos habla de un personaje que recibiendo un talento, que no hay que confundir, hermano. La palabra talento en nuestros días es una capacidad que se tiene para realizar algo, pero en lo que estamos hablando no habla de una capacidad, habla de una moneda, ¿no? Habla de un dinero. Un valor, en ese momento se le llamaba talento a una moneda. Por lo tanto, estamos hablando de una parábola que el Señor les está contando, en la cual, como bien lo dice, un hombre, un amo, un señor, se va lejos y dice, reparte sus bienes. No tenía la obligación de repartirlo, mas sin embargo fue su voluntad repartirlo. Y si tú te fijas, el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y yo te decía que subrayaras la parte donde dice que a cada uno le dio conforme. ¿A qué, hermanos? A su capacidad. ¿Estamos de acuerdo? A su capacidad. ¿Quién mejor, hermano, para conocer a su servidumbre que el amo, que los tiene todo el tiempo a su disposición? Por lo tanto, hermano, no habría ninguno que en esa repartición le dijera, me estás dando más de lo que yo puedo cuidar. O no pudiera haber ninguno que le dijera, oye, yo tengo una mayor capacidad y me estás dando solamente 1, porque él los conocía perfectamente. Y más allá, hermanos, que esta parábola, este amo y este señor, pues nosotros más que el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y dice que repartió sus bienes. Y luego nosotros seguimos leyendo. Dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y así mismo, tú puedes leer en el siguiente versículo, así mismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo el primero que se nos narra es el que recibió 5 talentos. Y acuérdate que se le dio conforme a su capacidad. Y si es el primero que se nos narra, pues ahí está expuesta claramente su capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Se le dio 5 y es el primero en tener el deseo de ir a negociar. Yo quiero hacer algo con lo que mi Señor me dio. Ahora alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y por qué tenía que él ir y negociar? ¿Por qué no simplemente retenerlo y cuando viniera el amo, tú me diste 5, te doy 5, es lo justo? Bueno, yo quisiera que tú fueras a un pasaje paralelo que se encuentra en Lucas, que nos habla de esta misma parábola, solo que con unos detalles diferentes. Lucas 19, que en el versículo 12. Dice, dijo pues, está hablando Jesucristo, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino
y volver. Hermano, cuando yo leí por primera vez este texto me llenó de regocijo, porque este texto me garantiza el regreso de mi Rey. Porque dice ahí que un hombre noble, está hablando del mismo. El Señor Jesucristo está hablando del mismo. Dice, recibió, fue a un país lejano para recibir un reino y luego después de recibirlo, volver. Él ya está en el cielo, él ya recibió la honra que tenía que recibir y ahora solamente le resta volver. Y eso me garantiza su regreso. Y dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Aquí en este caso habla de minas. Salud. Dice, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aquí, hermanos, tenemos el adicional, aunque es la misma parábola, de que Él les dice no solo una autorización, les da una instrucción, les da una responsabilidad. Esa es la palabra que yo quiero que tú tengas en mente, responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes son mis siervos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que retirar, ausentar. Y hay una cualidad en lo que Él otorga, tanto minas o talentos. Lo que Él otorga, hermano, es fructífero. Lo que Él otorga es merecedor, es digno de ser multiplicado y ser ganado. Por lo tanto, Él sabedor de eso, Él les encarga, negocien. Es como si en estos días, hermano, se nos encargara a nosotros un producto mercantil de alta demanda, que fuera el boom en este momento, y se nos encargara. ¿Qué es lo que se nos diría con ese producto o con esa mercancía que tiene alta demanda en este día? Trabájalo, porque es una seguridad que al trabajarlo, este producto por sí mismo va a generar, porque es altamente demandado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, los dones de nuestro Dios, los regalos, los otorgamientos de nuestro Dios por sí solos, por ser de Él, tienen la capacidad de generar. Por eso es que Él con toda libertad les dice en esta otra porción que nosotros estamos leyendo, Él les dice, negociad entre tanto que yo vengo. Hagan negocios con esto que yo les estoy dando, porque lo que les estoy dando es altamente redituable. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que lo que Dios nos da es redituable? La Biblia dice que cuando Él envía su palabra no vuelve a Él vacía, sino que ¿qué? Hace el propósito por el cual fue enviada por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es redituable. Porque nuestro Dios tiene la capacidad de hacer fructífero sus planes, sus propósitos. Por lo tanto, en esta porción que tenemos en Lucas, nosotros vemos que en esa misma parábola se les dice, vayan y negocien. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, eso nos ayuda a que en la parábola que estamos viendo de Mateo, nosotros veamos la responsabilidad otorgada o la mayordomía otorgada a aquellos que recibieron los talentos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí de entrada, ¿qué me dice a mí? De entrada me dice que si yo soy de estos siervos a los cuales el Señor le dio una responsabilidad o le dio un talento, mejor dicho, yo tengo una responsabilidad delante de Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque si nosotros seguimos leyendo otra vez en Mateo, donde nosotros comenzamos, cuando él dice, se fue lejos, Él da a entender que volverá. Y entonces al volver, Él va a hacer cuentas con lo que le dio, porque nada de lo que Él da se pierde, hermanos. Eso quiero que lo sepan, nada se pierde. Sigamos leyendo la porción. Vimos que el que tenía 5 talentos fue y negoció, el que tenía 2 talentos fue y negoció. Y versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Estamos de acuerdo? El que tenía menos, hermano. Había otro que tenía una mayor responsabilidad de él, porque tenía 5 talentos que cuidar y que generar ganancias, y él solo tenía 1. Y con ese único talento que él tenía, a él solamente le alcanzó para cavar, para guardarlo y para esperar la vuelta de su Señor. Este fue el razonamiento que él utilizó. Pero ahora vamos a ver la explicación de por qué lo hizo. Sigamos leyendo, por favor. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Te das cuenta cómo lo que les entregó es altamente redituable? Generó. Solamente al trabajarlo, generó. Se duplicó prácticamente. El que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2. ¿Qué hubiera pasado, hermano, con el que tenía 1 si lo hubiera puesto a trabajar? Hubiera ganado 1 más, mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, su señor le dijo, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, subrayen, tuve miedo. Dijimos que nuestro primer cuándo es cuando tenemos miedo a enfrentar el vivir cristiano. Este hombre tuvo miedo. ¿A qué tuvo miedo, hermanos? A perder. Tuvo miedo a perder porque él antepone, dice, yo sabía que tú eres un hombre duro, que recoges donde no sembraste. Y ay de mí donde lo que tú me diste se me llegara a perder por mi incapacidad de negociar con ello y de darte ganancia. Así que me fui a lo seguro. Yo mejor cavé en tierra donde nadie supiera, lo guardé y aquí está porque se lo presenta. Le dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo, fui y lo escondí tu talento en la tierra, y lo dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor, o en este caso el amo, le reprende, le dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido al menos lo mío con los intereses. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Le reprende y le dice, tu error y tu condena va a ser tu miedo. Tu miedo. ¿Por qué? Porque el producto que yo te di era algo altamente redituable. Solamente tenías que negociar como lo hicieron los otros y yo hubiera recibido. Ahora, si sentías que no podías hacer nada, mínimo hubiera sido inteligente, pero no, fuiste negligente. Porque hay lugares donde tú puedes llevar a guardar mi dinero y con el paso del tiempo te va a otorgar intereses, pero no hiciste nada, lo cavaste en la tierra donde la tierra no te genera absolutamente nada. Amén, hermanos. Ahora analicemos la forma de pensar de este hombre. Como ya dijimos, él tuvo miedo y el miedo fue el que lo paralizó y lo dominó. Pero él no se puso a pensar, hermanos, que el amo confió en él. ¿Por qué confió en él, hermanos? Acuérdate que le repartió conforme a sus capacidades. Por lo tanto, el amo veía en él capacidad para hacer lo que el amo le estaba dejando encargado. Y él fue el que no vio su capacidad, él no se dio cuenta. Muy probablemente hubo otros siervos en esta ejemplo, los cuales no recibieron nada, porque el amo repartió conforme a sus capacidades. Y él fue uno de los que recibió. Por lo tanto, eso te estaba garantizando que había la posibilidad de ganar. Pero el miedo paraliza. Hermano, a veces nos da miedo vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sentimos que no lo vamos a lograr. Porque sentimos que es muy difícil. Porque sentimos que mi capacidad está limitada y que no puedo lograr los objetivos que Dios ha trazado para mi vida. Y voy y lo que Él me dio, los regalos de gracia, voy y los oculto bajo tierra. Y bajo tierra pues no son productivos porque nadie los ve. Porque ninguna vida es afectada con lo que yo recibí. Y por lo tanto, aquello que el Señor me concedió, que de naturaleza es propenso para ganar, yo le quité esa posibilidad porque yo lo escondí. Entonces el primer punto, hermano, cuando tenemos miedo a vivir la vida cristiana, tenemos miedo porque conlleva esto o lo otro, o un sacrificio o una negación a mí mismo, y entonces mejor, ¿qué es lo que hago? Voy y oculto lo que Dios me dio, y eso no es ganancia, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Ahora yo quiero decirles un texto que debería a cada uno de nosotros darnos la capacidad de levantar la cabeza y decir, voy a trabajar. Si Dios me dio un don, voy a trabajar con él.
Quiero que vayan todos a 2 Corintios. Busquen el capítulo 3 y vamos a leer verso 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, nosotros nos sentimos confiados delante de Dios, pero es a través de Cristo. Escucha bien. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que él se siente competente delante de Dios porque está en Cristo. Amén. Pablo está diciendo que él conoce sus limitaciones y sus debilidades, pero sabe que eso no lo detiene porque su competencia o su capacidad proviene de Dios, que es el que le capacita constantemente. Hermano, ¿no es lo mismo con nosotros? ¿No es Dios el que nos capacita a través de su Espíritu Santo? ¿No es Dios el que nos ayuda a realizar la labor? Entonces, si es Dios el que nos ayuda y se compromete a estar con nosotros para realizar lo que nos pide, ¿por qué tenemos miedo de enfrentarnos a la vida cristiana? Si es Dios mismo, como dice Pablo, el que nos hace competentes para la obra que Él mismo nos llame. Si Él te llama a que tú seas un modelo para que los demás vean la gracia de Dios, no tienes por qué intimidarte. Al contrario, afronta el reto y la responsabilidad que Dios te ha dado al salvarte, al derramar su gracia sobre ti. Y acéptalo viviendo una vida como a Él le agrada. Pero si tú te intimidas diciendo no lo voy a lograr, no lo he logrado, está muy alta el estándar o la vara, entonces tú estás olvidando que es Dios mismo el que pule tus capacidades, haciéndote Él competente. Amén, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Hermano, no tienes por qué atemorizarte. Cierto es que vivir la vida cristiana es pisotear los egos, pisotear el orgullo, pisotear la vanidad, morir a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y verdad que eso es difícil? ¿Verdad que eso parece a veces imposible? Pero es Dios el que te está capacitando para que tú puedas lograr lo que Él te pide que tú logres. Eso es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. Por lo tanto, no dejes, hermano, como conclusión del primer punto, no dejes que el miedo te intimide. Porque si tú terminas de leer la parábola que nosotros empezamos, dice que a este hombre que tuvo miedo y que tuvo la responsabilidad de proyectar lo que había recibido, dice que le quitaron lo que tenía y lo echaron al lloro y al crujir de dientes. Afuera. ¿Por qué? Por temeroso. Ahora no, la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Verdad que dice eso la Biblia? ¿De qué nos ha dado Dios un espíritu? De poder. El poder es contrario a la cobardía. La cobardía me intimida, pero el saber de ese poder me da la capacidad de yo seguir adelante porque Él es el que me está respaldando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hermanos, si tú permites que el temor a vivir una vida cristiana como a Dios le agrada, si tú lo permites, entonces tú ahí estarás ocultando y escondiendo lo que Dios te dio. Y cuidado, porque estos leprosos dijeron, no vaya a ser que nuestra maldad nos alcance al amanecer. Amén, hermanos. Quiero que veamos un segundo cuando no le damos valor a lo recibido. Ahí también ocultamos lo que recibimos. Cuando no le damos valor a lo recibido. ¿Cuántos recuerdan, hermano, el caso de Esaú? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Qué había recibido Esaú? La primogenitura, que no era más que una distinción totalmente de Dios, porque él decidía, de entre esos dos gemelos que estaban en el vientre de su mamá, él decidía quién naciera primero y él decidió que naciera Esaú. Por lo tanto, fue un privilegio que Dios le concedió a Esaú. Pero ¿cómo lo vio Esaú? Como nada. Por lo tanto, cuando su hermano le dijo, véndeme ese privilegio, le dijo, te lo vendo, yo tengo hambre, es lo que me importa ahorita. Quiero que vayan conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 4 y verso 17. Fíjate, cuando es cuando no le damos valor a lo recibido. Hermano, ¿has recibido algo grande de parte del Señor? ¿La salvación para ti es algo glorioso? ¿Es algo grande? ¿Es algo digno de comunicarle a alguien más? Amén, lo es. Pero ocurre lo contrario cuando no le damos el valor a lo recibido. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Es un versículo bien cortito y no tan conocido.
Pablo escribe a los colosenses y en especial le escribe a un hombre llamado Arquipo. Y dice, dígale a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Había un hombre que se llamaba Arquipo de la iglesia de Colosas, el cual recibió un ministerio, un trabajo, una encomienda, una responsabilidad, un talento, una mina, como le quieras llamar. Y él lo sabía. Y en un tiempo lo desarrolló. Pero también en un tiempo, como que aquello dejó de perder su interés y dejó también de perder el brillo que tenía personalmente para Arquipo. Tanto que Pablo tiene que hacerle una exhortación pública, porque es una carta pública a los colosenses. Y dice, decida Arquipo, díganle aunque tenga que sentirse exhibido. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser exhibidos, hermano, públicamente? ¿Verdad que a nadie? Pero sin embargo a veces ser exhibido es necesario. ¿Por qué? Porque te va a dar pena, porque te vas a sentir comprometido. Aquí Pablo está exhibiendo a Arquipo y le dice, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira, Arquipo, tú eres un privilegiado porque Dios te ha dado tal ministerio. Y junto con el ministerio, como ya vimos, te ha dado tal capacitación, tales dones para que puedas llevar a cabo ese ministerio. Así que no tienes por qué quedarte a raya, no tienes por qué quedarte corto en la realización de ese ministerio. Así que díganle a Arquipo que vuelva a retomar el ánimo y que cumpla el ministerio que Dios le ha otorgado. ¿Cuándo, hermano, dejas de llevar a cabo el ministerio que Dios te ha dado? Cuando dejas de darle valor a lo recibido. Cuando tú dejas de darle valor a lo recibido, aquello empieza a menguar. Aquel esfuerzo, aquella emoción, aquel deseo de serle agradable, empieza a desaparecer. Hasta el grado que alguien tiene que sacudirte y decirte, Eric, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Porque parece que se ha quedado en el camino. Y Pablo se lo está diciendo a Arquipo. Entonces, hermano, ¿cuándo entierro lo que Dios me ha dado? Cuando dejo de darle valor a lo que recibí. Vamos a contraponer la actitud de Arquipo con la actitud de Pablo. Ya vimos a Arquipo, un hombre que por cierto punto ha perdido el interés en lo que ha recibido. Vamos a ver a Pablo, que era un hombre todo lo contrario. Vayan a Hechos, por favor, capítulo 20, verso 24. Pero ve lo que dice el 24. Ante ese indicio que el Espíritu Santo les revelaba de que le esperaban tribulaciones y cárceles, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No quiere decir que él era un masoquista, que no le interesara su vida. Sí le interesaba, pero dice, no la estimo preciosa para mí mismo. Sé que mi vida es preciosa porque Dios la usa. O sea, no era para su propia ganancia. Claro que valoraba su vida, pero lo hacía en función de lo útil que esa vida era en las manos de Dios. Por eso él dice, pero de ninguna cosa hago caso, refiriéndose a aquellas peligros, angustias que él sabía que le iban a venir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y escucha, con tal que acabe mi carrera, y dice, con gozo. Él tenía una motivación, hermano. Él sabía que él antes, como ha expresado, él era un perseguidor, él era un asesino, él era un blasfemo. Y sin embargo, también él sabía que había sido recibido a misericordia, no tomándole en cuenta sus pecados. Y no solo eso, sino más bien sabía que no solo había recibido salvación, sino también el privilegio de ser predicador, de llevar la palabra, de contribuir a la expansión del evangelio. Y aquí hago un paréntesis. ¿No te identificas tú en ese privilegio? Porque tú también has sido privilegiado para servir en la expansión del evangelio. Tú, a tu edad, a tus capacidades, Dios te ha llamado para que seas alguien que publique, que anuncie lo que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate el versículo que ahorita lo vamos a leer. En Pedro leímos que Él nos llamó para anunciar las virtudes de Él. Entonces vean la diferencia de Arquipo, un hombre que recibió ministerio y que en algún punto del camino el ministerio dejó de tener peso en su corazón, tanto que él ya no lo está cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora un Pablo que recibió ministerio y que aunque sabe por el Espíritu Santo que seguir adelante en el ministerio son cárceles, tribulaciones y agobio, él dice, de nada hago caso.
Con tal, él tenía una finalidad en su mente muy clara. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y escucha, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Él es uno de esos que recibieron 5 minas o 2 minas. Él es alguien que está consciente de que lo que recibió, lo recibió del Señor. Y él está consciente que él quiere acabar su carrera gozoso. Y el día que tenga que hacer cuentas y sentarse con el Señor y dar fe o dar cuenta de lo recibido, él quiere entregar buenas cuentas. Hermano, todos tendremos que sentarnos delante del Señor. Todos. Y él empezará a enumerar uno a uno los talentos que puso en tu vida, las minas que puso en tu vida, y te dirá, ¿qué hiciste con esto? Por ejemplo, te dirá, ¿qué hiciste con la capacidad de ser mamá que yo te di? Porque hubo mujeres que nunca fueron mamás y tú fuiste mamá. Fue un regalo que yo te di. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Lo escondiste o negociaste con él para ganar otros? En este caso, tus hijos. ¿Qué hiciste con el talento que te di de ser pastor? ¿Qué hiciste con el talento de ser predicador? ¿Qué hiciste con el talento que te di de saber alabar a Dios? ¿Qué hiciste? ¿Lo escondiste o ganaste algo para mí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces nosotros tenemos que saber que esconder lo que recibimos no es solamente no hablar la palabra de Dios. Es no vivir una vida como a Dios le agrada. Eso también es esconder lo hallado. Y que no nos alcance nuestra maldad para en la mañana. Amén, hermanos. Entonces Pablo está diciéndonos, yo no estimo en nada preciosa mi vida, porque yo tengo un objetivo, acabar mi carrera y acabarla con gozo. Y también el ministerio que recibí de mi Señor Jesús. Quiero dar buenas cuentas. Eso es la mentalidad de uno que no quiere tener escondido lo que recibió, sino que quiere en todo momento tenerlo a la vista para gloria del que se lo dio. Amén, hermanos. Vamos a ver otro cuándo, porque ese es cuando no le damos valor a lo recibido. Vamos a ver, hermanos, cuando no atendemos a su propósito. Fíjate bien, cuando sabemos lo que Dios quiere de nosotros, o sea, no hay duda de lo que Dios quiere de nosotros. Hay veces que su voluntad a veces es un poco incierta. Conocemos la voluntad general, pero a veces la voluntad específica para nuestras vidas a veces todavía no la descubrimos. Pero hay veces que la voluntad específica para nuestras vidas está descubierta por completo. Y entonces no la aceptamos y no la llevamos. Yo quiero que veas conmigo una oración del Señor Jesús. Cuando no atendemos a su propósito. Juan capítulo 17. Busquen versículo 20 y versículo 21. El contexto es Jesús orando unas horas antes, o más bien hablando con sus discípulos unas horas antes de ser crucificado, precisamente en la noche previa a su crucifixión. Y él dice en el versículo 20, haciendo una oración al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermano, ahí el Señor oró por ti. Ahí tú estás. Porque Él dice, oro por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros creímos por la palabra de ellos, que se fue propagando de a poco. Entonces ahí Cristo oró por nosotros. Y luego dice versículo 21, para que todos sean uno. Léalo bien. Para que todos sean uno. O sea, ¿cuál es la voluntad ahí expresa del Señor Jesucristo para todos aquellos que llegáramos a creer en Él? O sea, para nosotros. ¿Cuál es? Unidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ve el por qué Él pide unidad. Él le dice a su Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el propósito de esta unidad que Jesús está orando para que sea un cumplimiento en nosotros, es para que el mundo crea la veracidad del Evangelio. O sea, tú y yo, hermanos, ponemos a dudar al mundo del Evangelio. O tú y yo le damos certeza a la gente del Evangelio. No que el Evangelio dependa de nosotros, pero en nosotros el Evangelio, hermano, es visto si es cierto o no es cierto. Amén, hermano.
Cuando yo, hermano, me dedico a promocionar el Evangelio, a hablar el Evangelio, pero yo no tengo una unidad con los otros que también son llamados a lo mismo, o los que se congregan conmigo y estoy distanciado de ellos, ¿sabes qué estoy haciendo yo con el Evangelio? Le estoy quitando la veracidad. Lo estoy dejando solamente en palabras. Y esto no tiene impacto ni buen testimonio para el no creyente. Porque le hablo de una verdad, de una buena verdad, pero ve mi vida, que no tengo unidad con el otro que también es llamado a lo mismo conmigo, y me dice, ese hermano está jugando con lo que está diciendo. Por poco y me convencía, pero al ver esa falta de unidad entre ellos, pues me doy cuenta que está vacilando conmigo. ¿O no, hermanos? Entonces nosotros le quitamos veracidad al Evangelio o confirmamos esa veracidad del Evangelio. ¿Cuándo? Cuando a través de nosotros se puede ver los efectos del Evangelio. Por eso Cristo está orando, dice, para que todos sean uno, esos que van a creer, o sea, tú y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que ese mundo perdido, cuando los vea, realmente vea el poder del Evangelio. Lo pudimos ver en el libro de los Hechos, ahorita que leímos esa porción. Cuando recibieron el Espíritu Santo, todos eran de un mismo sentido. Todos eran de un mismo ánimo. Todos comían y compartían el pan en las casas. Todos tenían sencillez de corazón. Dice por ahí el texto que tenían buen favor de todo el pueblo. Porque el pueblo, ¿qué, hermano? Veía. Los conocía su manera anterior de vivir, pero ahora con eso que llegó a sus vidas, ellos limaron todo tipo de asperezas y parece que aunque son muchos, son uno solo. Tienen la misma finalidad, caminan para el mismo lado, piensan de la misma manera. Ahora yo te hago una pregunta, ¿tú crees que en esa primera iglesia no habían roces, hermano? Claro que lo sabía, sí lo sabía, ¿por qué? Porque no dejamos de ser personas. Pero esos roces, la sencillez de corazón que Dios les había regalado, esos roces eran nada. Porque la sencillez de corazón te hacía que si tú habías provocado el roce, buscaras el perdón. Y que si tú habías recibido el roce, perdonaras tan libremente, sin guardar que tú me hiciste o tú me dijiste. ¿Por qué? Por la sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque estaba operando el cumplimiento de esta oración del Señor Jesús. Padre, te pido que sean uno, para que cuando la gente los vea, que los que yo he llamado están unidos, vean que verdaderamente el Evangelio tiene poder y tiene impacto. Así que, hermano, oremos para que nuestra iglesia, esta oración continuamente se esté cumpliendo entre los miembros de esta iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser ganada. Claro, será ganada con la palabra, pero a la palabra le va a ayudar mucho el testimonio que nosotros demos. Esa unidad. Así que, mi hermano, si un hermano cumple años, gocémonos todos con ese cumpleaños. ¿O no, mis hermanos? Alegrémonos todos porque es parte de nuestro mismo cuerpo. Pero si un hermano tuvo una caída, tuvo un tropezón, pues dolámonos juntamente con él porque somos parte de lo mismo. Por lo tanto, hermano, yo escondo lo que Dios me ha dado cuando no camino de acuerdo a la voluntad clara en mi vida. Y yo no creo, hermano, que estos versículos que acabo de leer, no creo que alguno de ustedes en su mente diga, pues hermano, yo la verdad no lo entiendo. Yo como que lo estoy entendiendo de otra manera. Yo creo que estos versículos son demasiado claros. Jesús está orando por unidad, para que esa unidad fomente la veracidad del Evangelio y de lo que ellos van a predicar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por lo tanto, cuando yo no camino de acuerdo a esta oración, cuando yo camino solitario, cuando yo camino distanciado, cuando no contribuyo a esta unidad que Cristo está orando al Padre para que ocurra, pues entonces lo que estoy haciendo es escondiendo en tierra lo que he hallado o lo que he recibido. Y tengamos cuidado de que no nos alcance nuestra maldad al amanecer. ¿Estamos de acuerdo? Pues este es otro cuándo. ¿Cuándo es cuándo? Cuando no camino de acuerdo a lo que Dios ya me ha revelado claramente. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que a lo mejor no nos ha revelado claramente y por eso no estamos tan de acuerdo. Pero lo que ya nos ha revelado claramente, sintamos una misma regla, ¿no dijo Pablo? Sintamos una misma cosa y tengamos una misma regla en lo que hemos llegado en común. ¿Amén, hermanos? Entonces, al estar meditando esta predicación y hablar de estos tres cuándo,
cada uno de nosotros no habremos identificado que hay cosas que tenemos ahí bajo tierra. Y no solamente por no hablar la palabra, porque yo puedo pararme y hablarle a la gente el evangelio, y eso puede a mí hacerme sentir que estoy sacando a la luz lo que Dios me ha dado. Pero si estos cuandos no están en mi vida, aunque yo hable la palabra, yo estoy escondiendo lo que Dios me ha dado. Y cuidado que no me alcance mi maldad. Amén. Y vamos a ver, hermano, un último cuando. El 4. Cuando no vestimos la vestimenta provista. Fíjate bien. Cuando no vestimos la vestimenta provista. Y ahí vamos a leer también parte de otra parábola que el Señor cuenta. Mateo capítulo 22. Versículo 2. Desde el 11, hermano. Es esa parábola de las bodas. Que un rey había preparado unas bodas para su hijo y nadie quiso venir a ellas. Después mandaron a traer a otros. Las bodas se llenaron. Y luego vamos al versículo 11. Dice, y entró el rey, o sea, el que había hecho la fiesta. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Estaban en una boda. Y sin embargo había uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué fue lo que ocasionó que a este hombre lo echaran afuera? Y triste, al lloro y al crujir de dientes. ¿Qué fue lo que ocasionó, hermano? ¿Por qué fue tan severo? ¿Cuál fue tu respuesta, hermano? Porque no estaba vestido adecuadamente. Por eso este punto se llama cuando no vestimos la vestidura, y escucha, provista. Hermano, en ese tiempo, como el rey que hacía unas bodas quería que todo saliera espléndido, él no quería arriesgarse que alguno de sus invitados no tuviera lo necesario para presentarse adecuadamente ante su evento. Por lo tanto, proveía, juntamente con la invitación, proveía el tacuche. Qué padre, ¿no, hermano? Te invito a una fiesta y te mando el smoking. ¿Para qué? Para que no me salgas con que no tuviste que ponerte y no viniste, o para que no me salgas con que no tuviste que ponerte y viniste con cualquier cosa. Porque mi evento, se me casa mi hijo, es un evento importante. Por lo tanto, tú tienes que darle el lugar y la importancia que tiene mi evento. Por eso, para evitar ese tipo de cosas, te mando la vestimenta. Y lo notamos claramente en la pregunta que le hace este rey a ese hombre. Porque fíjate, cuando lo ve, se le acerca y le dice, amigo, no está enojado. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, todos los demás estaban con la vestimenta adecuada y provista, pero él no. Ahora, nota lo que dice el texto de su reacción. Cuando él le preguntó, dice, mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque no tuvo respuesta. ¿Y por qué no tuvo respuesta? Porque era su entera responsabilidad no tener la ropa adecuada. Porque si en el camino a él no le hubiera llegado la invitación, él con toda la libertad le hubiera dicho, mira, no traigo la ropa porque no me llegó. Me llegó la invitación, pero no me llegó. O no me quedó. O me quedó incompleta. Solamente venía el pantalón. Por eso es que no la traigo. Hubiera dado un argumento, no solo que le defendiera, sino de que aclarara el punto de por qué él no traía la vestimenta. Pero ¿cuál fue su respuesta, hermano? El silencio. ¿Por qué? Porque decimos por aquí que el que calla otorga. Entonces, con ese silencio, él estaba reconociendo que sí recibió el ropaje adecuado, pero en su negligencia él dijo, no, yo no quiero ese ropaje. Yo quiero con esto que yo traigo. Y eso nos quiere decir, amado hermano, que yo no puedo considerarme uno que ha recibido la gracia de Dios sin estar ad hoc, como dijo mi hermana, ad hoc, a la altura de la vestimenta de esa gracia recibida. O sea, no puedo considerarme uno de los benditos de Dios y vivir como uno de los malditos del enemigo, ¿verdad que no puedo hacer eso? Porque así con la gracia y la salvación me llegó también
la vestimenta, o no de inmediato el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, que Él es el que nos reviste. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos dice, no te vas a presentar con ese calzado viejo, roto, sucio, quítalo y provee. ¿Cuál calzado? No te vas a presentar con esa camisa manchada, arrugada, y la quita. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero muchas de las veces nos pasa que el Espíritu habla en nuestras vidas y al Espíritu Santo le decimos, tú te callas, porque esta es mi favorita. Este orgullo que me cargo, esta vanidad, esta negligencia, este yo mismo es mi atuendo favorito. Amén, hermanos. Ahora la palabra de Dios está expresada aquí para que nos anteceda. Imagínate que tú y yo en la presencia de Dios nos cuestione y te diga, tú toda la vida te consideraste mi hijo, porque conociste de mi salvación, pero nunca te vi vestido del ropaje que yo proveí para ti. Yo siempre te vi vestido, tú te consideras uno de los salvados por mí, pero nunca vi la ropa de salvación, nunca vi la ropa de justicia, nunca vi la ropa de humildad, nunca vi la ropa de amor, nunca vi la ropa de sencillez de corazón, nunca vi la ropa de perdón. Entonces, ¿cómo entraste aquí? Hermano, ¿cuál sería nuestra respuesta ante el Señor? ¿Cuál? Enmudeceríamos porque no tendríamos absolutamente ninguna razón justificable para decirle por qué no tenemos la ropa adecuada. Pero bendito Dios que nos deja esta porción para el aquí y el ahora. Para analizar la bandera que yo levanto y digo, soy cristiano. Y en la otra mano, la bandera de cómo estoy viviendo. Para ver si realmente tengo la ropa puesta. Hermano, eres creyente y Dios te ha dado salvación, pero no es compatible con que tú vivas con una ropa de temor, de todo el tiempo de temor, que todo te atemorice, el futuro, la muerte. Eso no es compatible, porque la salvación que Dios te ha dado, esa llega a tu vida para echar fuera todo temor. ¿Estamos de acuerdo? No es compatible que tú te apropies de la salvación, pero tu carácter y el mío siga siendo el mismo que antes que esta salvación llegara. No es compatible, ni la conducta tampoco, ni la reacción tampoco es compatible. Hermano, ¿de qué nos salvó el Señor cuando nos salvó? Vamos a meditar bien este pensamiento. ¿De qué nos salvó el Señor cuando llegó a nuestras vidas y nos salvó? ¿De qué? De condenación. ¿Estamos de acuerdo? De una condenación. Ok, perfecto. Tenemos palomita. ¿Y por qué nos ganamos esa condenación? Por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Él nos salva de nuestra condenación, lo que inmediatamente enseguida quiere hacer es salvarnos también de las causas que nos llevaron a la condenación. Sería absurdo de parte de Dios venir a perdonar nuestro pecado y dejarnos igual. Porque si nos deja igual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos en el mismo pantano del cual nos acaba de salvar. Entonces nos salva de nuestra condenación, pero también empieza a salvarnos de los motivos que nos llevaron a esa condenación. O sea, nos empieza a ir quitando ese pensamiento o ese carácter pecaminoso, y lo empieza a hacer a través de su Espíritu Santo. Por eso no es compatible que yo sea un cristiano que me apropie de la salvación y la valore y la estime, pero no haga nada en lo absoluto por el cambio de vida, de conducta, de pensamiento, de actuar, de hablar, de pensar, de reaccionar. Porque entonces, hermanos, lo único que seré es uno como este, alguien que no se vistió con la ropa provista por Dios. Amén, hermano. Y cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es estoy escondiendo lo que recibí por gracia, hermano. No le estoy dando ningún valor, lo tengo enterrado. Y yo ya sé por la parábola de los talentos qué ocurrirá si en aquel día yo me presento y le digo, Señor, la verdad, tuve miedo, escondí, no quise vivir la vida cristiana, no acepté el reto de lo que era la vida cristiana, escondí lo que me diste, aquí está. Pues nos va a decir, malo y negligente, porque si tú recuerdas en la parábola dice que ese rey volvió después de mucho tiempo. Bueno, ese mucho tiempo, hermano, es la longanimidad de la que la palabra de Dios habla, es la paciencia de Dios hacia nuestras vidas. Ese mucho tiempo es eso, es la nueva oportunidad que nos da cada mañana.
pero muchas de las veces no la aprovechamos y seguimos en la misma situación. Amén, hermanos. Entonces, por eso yo quise retomar la predicación del domingo, porque no se trata solamente de que yo escondo lo que he recibido de gracia cuando no hablo oralmente el evangelio, sino cuando no lo hablo tampoco en mi vida, en mi actuar. Quiero cerrar, hermano, quiero ya cerrar con la porción también que leímos en Primera de Pedro. Vayan por favor para ir cerrando a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Yo te voy a pedir que tú te regocijes en la parte que te tengas que regocijar y que enmudezcas en la parte donde tienes que enmudecer. Amén. Fíjate bien. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A ver, ¿ahí qué? ¿Te tienes que quedar callado o te tienes que regocijar? Ahí te tienes que regocijar, porque Dios te está compartiendo lo que ya fue hecho en tu vida y lo que tú eres al día de hoy. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Ahora yo hago una pregunta, hermano. ¿Qué conlleva que diga pueblo adquirido? Una compra. Si tú das tan solo una vuelta al capítulo 1 de Pedro, tan solo, porque Pedro lo tiene en mente, tan solo una vuelta y dice, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, si en este versículo dice que somos pueblo adquirido, ¿cómo te adquirió Dios? Con sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin pecado. ¿Eso no te eriza la piel? ¿Saber cuál es el precio que se pagó por ti? No se pudo pagar por ti oro o plata de lo valioso que tú eres. Se tuvo que pagar sangre preciosa por ti y por mí. ¡Wow! Eso debería hacer que este texto, cada vez que yo lo relea, yo me goce grandemente porque ese texto está ahí. Y lo vuelvo a leer. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Ahí es para decir amén. Y gloria a Dios. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso te llamó, entre otras cosas. Para que tú seas el modelo de la salvación. Porque la salvación la hablamos, pero más que nada la vivimos. ¿Cuándo? Cuando nosotros, fíjate lo que te va a pedir en el versículo 11. Y ahorita vuelvo al 10. Ve lo que dice en el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir ante los gentiles. Dice, se los ruego, mantengan buena su manera de vivir ante los gentiles. No hagan que su testimonio ande por los suelos ni pisoteado. Luchen, hagan un esfuerzo por esa batalla que se vive al día a día entre su carne y su alma. Es lo que dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego el versículo, todavía el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, el día que sean alcanzados, digan, con razón el hermano fulano aguantó tantas habladas que le eché. Con razón la hermana fulana, aunque me caía bien gorda, siempre me daba los buenos días. Con razón ese hermanito que me caía tan mal, siempre guardó su testimonio. Nunca llegó embriagado a su casa. Por eso dice, yo os ruego que os abstengáis de ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que ustedes sean un evangelio viviente y sobre todo observable. Amén, hermano. Pero ¿cuándo va a ser eso para nosotros un fin o una motivación? Cuando tú entiendas el versículo 10, y ahí voy a terminar. Fíjate cómo en medio de lo que Pedro te plantea que eres y luego lo que te pide que hagas, fíjate lo que hay en medio, un recordatorio que va a ser el motor y el enlace entre ambas cosas, entre lo que eres y lo que te pide que hagas. Dice, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué crees que ese texto está ahí? Porque ese texto te quiere recordar todo el tiempo que tú no eras, pero ahora eres. Que tú no habías alcanzado, pero ahora has alcanzado. ¿Para qué? Para que te provoque ese agradecimiento y esa motivación a hacer lo que Él pide en el versículo 11. Amados, yo os ruego que os abstengáis. Mi motivación es, yo no era. Yo estaba perdido. Yo estaba segregado. Pero Él me alcanzó. Él me recibió. Él me redimió. Él me rescató. Por lo tanto, ahora en agradecimiento, yo quiero ser lo que Él me pide que yo sea. ¿Te fijas, hermano? Por eso ese texto está ahí. Porque ese texto es el que te va a ayudar a que tú tengas el querer y el hacer de anunciar las virtudes de aquel que te salvó. El querer y el hacer. El querer, ¿dónde van a ser? Cuando tú recuerdes todo el tiempo que no eras y ahora eres. Ahí Él va a infundir el querer en tu vida. Y ese querer te va a llevar entonces al hacer. A el vivir una vida que no tenga nada escondido lo que ha recibido de parte de Dios y que todo el tiempo al contrario lo exhiba. Esto es lo que Dios hizo en mi vida. Esto es lo que Dios puede hacer en la tuya. Obsérvalo en la mía. Con toda libertad de conciencia. Obsérvalo en la mía. Lo que Dios ha hecho, porque lo puede hacer también en la tuya. Ahí, hermano, estaremos sacando todo aquello que escondimos. Y entonces nuestra maldad no nos alcanzará al amanecer. Porque andamos como de día y no como de noche. Amén, hermanos. Entonces yo no sé si tú lo entiendes, pero Dios me lo hace entender. No se trata solamente de que yo hable la palabra y eso me diga, ya cumpliste porque le hablaste a uno o a dos de la palabra. No. Se trata de que yo viva la palabra. Se trata de que yo venga a este lugar como a una escuela con la intención de aprender y al siguiente día, aplicar lo aprendido. No solamente llenarme de conocimiento, de datos, de textos, sino de que en mi vida sea el modelo que Dios utilice para hacer que los demás vean la veracidad del Evangelio. Y como última pregunta, yo solamente te digo, ¿tu vida está haciendo eso? ¿Tu vida está infundiendo deseo por el Evangelio a otros? ¿Tu vida está ayudando a que nazca fe en otros? Tú no la provés, yo lo sé. ¿Tu vida está edificando a otros? ¿Tu vida está encaminando a otros a Cristo? Esa es la pregunta. Y solamente el Espíritu nos puede ayudar a contestar esa pregunta.